la mayoría de candidatos a la presidencia son personas que han demostrado más que todo su sometimiento a los grandes capitales. Por ejemplo, PPK, ¿no? ¿Quién no le conoce a PPK, que es un lobista internacional de todos los tiempos y con todos los gobiernos? Ahora, los demás fantasmas del pasado también han demostrado que se han sometido a los grandes capitales. Y nadie sabe qué es lo que tiene un candidato como Fortuna. Nadie sabe de repente que tiene acciones de empresas chilenas en Perú. Entonces, ¿usted estaría dispuesto a renunciar obligatoriamente a tu secreto bancario si llegarías a ser candidato? Porque eso no se anima a hacer ninguno, porque todos dicen que el Poder Judicial me lo pida. Pero señores, ellos controlan al Poder Judicial y el Poder Judicial nunca les va a pedir. Entonces, yo creo que el Perú necesita sinceramiento, el Perú necesita transparencia, necesita de líderes transformadores. Y los congresistas, los alcaldes, de repente con el tiempo, que sea pues un requisito para que demuestren que todo aquel que quiere ser un servidor público, porque son servidores, ¿ya?, sean pues transparentes. Sí, gracias por la pregunta. En realidad, el secreto bancario existe solo para los poderosos de la corrupción en la política, porque una cuenta lo maneja un sectorista. Esta cuenta lo tiene acceso el gerente del banco y así sucesivamente va escalando. Y es más, todo el sistema está interconectado y tienen acceso las centrales de riesgo de alguna manera y también la superintendencia de banca y seguro. De manera que no es difícil si alguien quiere filtrar una información de lo que es el manejo de tus cuentas. Ahora, como estamos hablando de un plano político y de transparencia, yo creo que no habría ningún problema, ningún motivo de no permitir que tengan acceso a tu cuenta, porque si todo está bien hecho, todo es transparente, no hay de qué temer. De mi parte no tendría ningún problema. No. Bueno, yo creo que eso es una intención pues de primera, sana, de una persona que quiere realmente demostrar lo contrario en nuestra clase política. Porque si ustedes se dan cuenta, señores, hoy en día mucho se habla de que desde acá de Iquitos muchos funcionarios han llevado su plata a Gran Caimán, a Panamá, en los paraísos financieros. Y ahí pues hay protección también de estas empresas, ¿no?, ese tipo de capitales. ¿No cree usted que esa medida ayudaría para que inteligencia financiera pueda cruzar información libremente y la gente pueda saber pues cuánto tiene su gobernante? Porque en otros países, por ejemplo, cuando postulan, todo el mundo sabe cuántos millones asciende su patrimonio del candidato. Solo en el Perú no se sabe. Solo en el Perú no sabemos. Y lo más curioso, Quinto, es que cuando presentan su declaración jurada de gastos de campaña, es una vergüenza. Y después dicen que con parrillada han llegado a ser 2 millones de soles, otros dicen con donaciones, pero lo cierto es de que ahí está el origen de la delincuencia, Quinto. Muchos decimos, ¿no?, ¿cómo es posible que la delincuencia esté aumentando? La delincuencia está en el nivel más alto. Inclusive ya tenemos hasta expresidentes en la cárcel por ladrones y con privilegios y ganan sueldo de expresidente. Usted, si llegaría a ser presidente, ¿mantendría esos vicios que estamos viendo y que dan vergüenza? No podemos llegar a un cambio profundo en el país si desde arriba o hacia arriba no se inyectan profundas decisiones y drásticas por consiguiente. Porque abajo viene relajo. Si arriba no eres drástico con los de arriba, peor pues los de abajo, se relaja. Y esas son las consecuencias, como lo estás diciendo muy bien, de la delincuencia, la corrupción e impunidad. Entonces acá tiene que haber una decisión muy firme para el próximo gobierno, porque si no, esto va a terminar mal. Vamos a estar con niveles, con indicadores de delincuencia, de matanzas, de lo más alto, que finalmente yo me atrevería a decir que esto va a ser una situación ingobernable y sujetos a de repente a una interrupción de gobierno, porque los problemas sociales y los conflictos van a ser de tal manera
que vamos a entrar en un proceso de permanente inestabilidad política, como hemos tenido en Ecuador, hemos tenido en Bolivia. Lógicamente, la comparación no es tan igual o similar, pero sí hemos vivido procesos de inestabilidad política en Latinoamérica. Entonces, si Perú no, a través de una decisión sabia, el pueblo peruano no es capaz de designar a un buen presidente capaz de corregir esta situación, vamos a tener que llegar a una situación de inestabilidad política. Quinto, por ejemplo, cuando hablamos de la zona del BRAE, hablamos de que el narcotráfico pues ahí ya creció mucho, controla todos los sectores, pero si nosotros analizamos acá en Loreto, todas nuestras fronteras son zonas abandonadas, el narcotráfico, el contrabando, las economías ilegales, y sin embargo nadie dice, señores, Loreto ya debe tener otro trato, porque la delincuencia es la que viene pues acompañado de esas economías que están incontrolables. Y lo más curioso del caso es que nuestras mismas autoridades, nuestros actores sociales, maquillan la información, dicen que no pasa nada, ¿no? Pero si tú vas a esa zona, hay zonas donde ni siquiera conocen el sol peruano. La economía lo manejan los colombianos, los brasileros. Frente a esa realidad, ¿qué debemos hacer en un supuesto caso de que el próximo año sea presidente? Nosotros identificamos uno de los flagelos más grandes que ahora vive la humanidad, el mundo, es la corrupción. Entonces, la corrupción está en los más altos niveles del gobierno y de la sociedad, encargadas de gobernar, encargadas de establecer políticas a favor del ciudadano, desde el más abajo, desde el más abajo hasta el más arriba. Pero sin embargo, tenemos dos sociedades, una sociedad legal que se mueve en el mundo de las normas jurídicas, y tenemos otra sociedad informal, otra sociedad casi ilegal, donde está la delincuencia y todas las actividades económicas que tienen que ver, que están al margen de los controles estatales, como es la SUNAT y otras instituciones. Pero sin embargo, estas dos conviven. ¿Por qué no existe políticas de Estado de tal manera que vas reduciendo el terreno de la informalidad y de la ilegalidad? ¿Por qué? Porque simplemente este otro sector vive de la informalidad, vive del negocio clandestino, vive del negocio fuera de la ley. Ejemplo, te acordarás en San Martín, cuando el narcotráfico estaba fuerte en Tocachi, Uchiza. ¿Cuántas agencias de los bancos habían en Uchiza? ¿Y qué bancos eran esos? Todos, señor, todos eran felices y contentos. Actualmente, con el boom del oro en Madre de Dios, Puerto Maldonado, todas las líneas aéreas que hay en el país prácticamente hacen vuelos. Cusco, Puerto Maldonado. ¿Por qué? Porque ahí está la plata, pues ilegal, la plata informal. Entonces acá la gente, los políticos, los opinólogos, se rasgan las vestiduras diciendo que hay que combatir, hay que perseguir. Pero sin embargo, los poderosos no les interesa que siga. Igual es con la delincuencia. Un delincuente, un choro, como está de moda, sabe que en la ciudad hay cámaras de videovigilancia en toda la ciudad. De repente no en toda, pero en la mayoría de intersecciones de la ciudad. Pero aún así, en esas condiciones, comete el delito. Y ni siquiera no necesita pasamontaña ni taparse la cara. Lo hace libremente, abiertamente. ¿Por qué? Porque es todo una organización con pool de abogados, con pool de jueces y fiscales y policías. Y también hasta políticos, dependiendo de los montos que van a manejar en la acción delictiva. De tal manera que esta es una situación bien grave, y lo entendemos por qué. Porque si nosotros entramos a la política y tenemos propuestas, es porque entendemos el problema y tenemos que darle vuelta, tenemos que resolverlo. Quinto, por ejemplo, está de moda escuchar, por ejemplo, por ahí algunos eslogan: chapa tu choro,
antes que llegue a ser congresista o presidente de la República y ahórcalo. Y notamos pues de que nuestros poderes del Estado están pues integrados en su gran mayoría por gente que lo único que hace son lobbies, negocios, pero ni siquiera pensando en el Perú, sino pensando siempre en sus bolsillos o en sus pequeños grupos económicos, ¿no? Frente a esa realidad, nosotros tenemos, por ejemplo, una constitución donde dice, por ejemplo, en el artículo 110, requisitos para ser presidente de la República: ser peruano de nacimiento, tener mayor de 35 años y tener derecho al sufragio. Pero sin embargo, para ser guachimán en el Perú, te piden antecedentes penales, policiales, judiciales, currículum vitae, examen psicológico, psicotécnico, de conocimientos, entrevistas, es un montón de requisitos, y al final, para que te paguen el sueldo mínimo y te voten después de 1 mes o 3 meses. Pero para ser presidente del Perú, que va a administrar el recurso de todos los peruanos, solamente 3 requisitos que no son exigentes. ¿No crees que debemos nosotros mejorar esos requisitos, pero no tanto buscando también pues doctores, magísteres, porque el mundo está dando cuenta de que Evo Morales, un campesino, está haciendo una buena gestión como presidente? Lula da Silva también ha demostrado que no se necesita ser pues doctor, y en nuestro país estamos gobernados por doctores, magísteres, y todavía dicen de Harvard, Cambridge, Boston, de las mejores universidades del Perú. Ellos son los que manejan nuestras empresas públicas en los niveles más altos, y ellos mismos desprestigian a nuestras empresas públicas. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué hay que hacer? Está fallando nuestro sistema educativo, que ya tiene desde el cambio de la Constitución del año 93, donde se abrió la economía, sálvese quien puede, a través de la inversión privada, que ya llegó a su tope. Es ahí que falta determinar un punto de quiebre y hacer los cambios y los correctivos respectivos. Más o menos el año 2006, la población estudiantil superior en las universidades, en el sector privado, las universidades privadas han superado a la población en más del 50% a la población estudiantil de las universidades públicas. Bien, estas universidades están orientadas a una formación en áreas de letras: administración, contabilidad, derecho, economía. Y cuando el país requiere más jóvenes, más profesionales en el área técnica. ¿Qué es lo que pasa? En Lima está concentrado la mayor cantidad de instituciones universitarias de rango superior. Pero ¿qué pasa con nuestros jóvenes? Inmediatamente buscan empleo y se quedan en Lima. No salen a provincias, a conocer su país. Similarmente ocurre con estos grados académicos, ¿no?, que ostentan algunos políticos que estudian en el extranjero, pero sin embargo no conocen ni San Lorenzo, no conocen Laguna, no conocen las ciudades de nuestra Amazonía, nuestros pueblos de la Amazonía. ¿Cómo es en el interior del país? Entonces, ¿cómo puedes levantar propuestas si no conoces tu país? Hay brillantes jóvenes. Yo escuché a un candidato en la elección del 2006, me parece. Decía, los mejores estudiantes ya tienen asegurado su trabajo en las instituciones del Estado. Eso no es la solución. Asegúrale un puesto en Caballococha, en Andoas, en esas localidades alejadas del país, para que conozcan su realidad. Y no tenerles un escritorio elaborando formatos o formularios que nadie lo entiende y que son tremendas sábanas solo para gastar papel y que no sirve para nada. Y para que se paguen impuestos de repente de 100 soles, 20 soles, 50 soles. Entonces necesitamos profesionales, y ahí tiene que haber medidas bien drásticas, bien fuertes para corregir esta situación, ¿no? Eso, yendo a tu pregunta en lo que se relaciona a estos doctores que vienen del extranjero, cuando yo no creo en ellos, sinceramente, no los creo, porque yo me he desenvuelto a nivel más en provincias, a nivel de acción profesional. En todo San Martín pues habré instalado casi todos los sistemas de televisión por cable, la mayoría.
Estoy hablando de la década del 90, del 90. Después de Iquitos, en San Martín, yo soy uno de los pioneros en la instalación de televisión por cable. Entonces, eso te permite conocer tu país, conocer a la gente, ¿no? Pero sin embargo, hay políticos, hay profesionales que inmediatamente salen y están arriba a nivel de gerentes. Ellos no quieren ser no quieren empezar con cargos de abajo, quieren de frente ser gerentes. Y eso está mal. Quinto, por ejemplo, se habla mucho de la juventud y en esta campaña me imagino que los candidatos se van a llenar la boca hablando de la juventud. Pero sin embargo, cuando uno analiza qué oportunidades hay para la juventud en el mundo laboral, nos encontramos con trabas. Por ejemplo, para un pequeño cargo administrativo necesitamos administrador con 2 años de experiencia. O de repente por ahí un concurso para ingenieros, ¿no? Necesitamos ingenieros con 2 años de experiencia. Entonces, ¿cómo va a tener oportunidad ese joven profesional si le estás poniendo una valla? ¿Y experiencia en qué? En coima, en pendejada, en ver, oír y callar si del mundo quieren gozar, porque esos jóvenes deben ir pues con esos conocimientos para innovar la administración pública, la empresa privada. Pero en la administración pública generalmente yo lo he visto, y es algo que yo no encajo hasta ahora, de que cuando tú entras, los que están años ahí te empiezan a escuchar, mueven su cabeza, sí, tienes razón, pero poco a poco te van adormeciendo y vas llegando en un año, ya te absorbe el sistema y al final parasitas para toda la vida. O en todo caso, si es que sigues soñando, ya no eres útil, pues, estás contra los intereses de esa burocracia, ¿no? Entonces, no puedes hacer cambios porque el mismo sistema te aplasta. ¿Qué hacer para que los jóvenes tengan oportunidades en un supuesto gobierno de tu partido? Es un segmento bien crítico del país, que es la formación universitaria, la formación de los jóvenes. Se ha perdido en los jóvenes, no en los jóvenes, sino en general, en la universidad, el aspecto crítico de la formación del estudiante. Porque si no eres crítico, no vas a poder hacer cambios. Vas a rápido ser presa del sistema. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, yo lo que observo es porque, aparte que estoy en la política, desarrollo una actividad empresarial, soy empresario. No soy mediano ni grande, pero sí un pequeño empresario en la línea de telecomunicaciones. Y me doy cuenta que cuando uno toma un personal, tiene que entrar a resolver problemas. No hay tiempo para otra cosa, porque la parte de la capacitación lo puedes hacer, lo puedes emprender, ya, correcto, pero tiene que aprender haciendo. Esa es la parte que falta en el país. Nosotros tenemos estructurado como plan de gobierno un programa nacional de capacitación en todos los niveles y todas las modalidades. Una cruzada nacional de capacitar, por decir, ¿no? Cifras así lo suelto, de 100,000, 200,000 jóvenes, de 1 millón de jóvenes, así, por regiones, por departamentos, todo una cruzada, ¿no? No solo la parte teórica, sino cómo hacer las cosas. Por ejemplo, si yo necesito empalmar un cable de energía eléctrica, ¿no? Un conductor sólido, número 12, por decir. ¿Cómo es el empalme? ¿Cuáles son las diferentes formas de empalmar un cable? Cosas así, simples, pero que al siguiente día o a la semana, ese joven va a responder en el trabajo, ¿no? Igual en telecomunicaciones, que estoy más cerca, o en fibra óptica. ¿Cómo se pela un cable de fibra óptica? ¿Cuántos hilos tiene? Ahí en campo, no en la teoría con diapositiva. De repente está bien, puede haber ahí el ECRA, todo, ya, estos son en fotos, pero inmediatamente mostrarle, hacer. Quinto, por ejemplo, uno de los puntos también que notamos es de que los ministros, los congresistas, los alcaldes, los empresarios tienen a sus hijos en colegios privados, universidades privadas, se atienden en establecimientos de salud también privados, pero ellos son los ministros que administran el sector educación, el sector salud. El presidente Humala, ninguno de sus hijos estudian en educación pública, no se atienden en salud pública, pero es el que administra todos los sectores públicos.
¿No cree usted que un funcionario de alto nivel, un presidente de la República, una autoridad, debería tener sus hijos dentro del sector público, así como lo tienen en Finlandia, ¿no? Que su mejor educación del mundo es público, en Francia. Pero acá todo se ve negocio y solamente un pequeño grupo de poder tiene pues la mejor educación y la gran mayoría del pueblo, carambas, con una educación miserable. Buena pregunta. No quiero utilizar términos que se han utilizado en la década del 60, 70. Yo pienso que hemos tenido una clase política gobernante que son agentes de intereses externos, o mejor dicho, son agentes del imperialismo, para mantener a nuestra sociedad, a nuestro país, en las condiciones de ignorancia, exagerando el término. ¿Por qué te digo esto? Un ministro, un congresista, un presidente, si es consciente de que la institución educativa pública es buena, excelente, lo va a tener en sus hijos en la Universidad Nacional. Pero como es consciente que no es así, supuestamente le lleva al privado con altísimos costos, ¿no? Pero ¿por qué no ocurre lo que estoy diciendo? O sea, o lo que decías, que este político con responsabilidad en el gobierno, en el Estado, no prefiere llevar a su hijo a la institución pública. ¿Por qué? ¿No? Porque es un agente para degradar la educación superior pública de tal manera que se fortalezca la institución privada y nos veamos obligados, hasta el más pobre, a empujar al hijo hacia la universidad privada. Y los resultados no son buenos. Y los resultados no son buenos. No son buenos. Y eso a la luz ya de los acontecimientos y el tiempo que ha transcurrido, no son de lo más óptimo. Entonces aquí lo que calza es en el país tomar urgentes decisiones de impulsar. Por eso, Bolivia actualmente está destinando el 6.4 del Producto Bruto Interno a la educación. Y nosotros estamos alrededor del 3%. No llega ni al 3%. De manera que aquí requiere toda una acción de gobierno, una revolución en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, que nosotros estamos muy comprometidos. Por mi formación tecnológica, yo estoy comprometido con educación. Estoy comprometido con la investigación científica y tecnológica y sobre todo la innovación, porque si no hay innovación, no hay motivación para desarrollar ciencia y tecnología. Y si no desarrollas innovación, los mercados se hacen estáticos y los negocios caen y la economía no va a crecer. Eso es lo que maneja, esa lógica manejan los países desarrollados. El día que ellos dejen de hacer ciencia, tecnología e innovación, esos países mueren. Quinto, el tiempo es tirano en televisión. Quisiera que hagas llegar tu mensaje a todos los televidentes de Loreto. Nosotros, como Red en Acción, estamos comprometidos como amazónicos a apoyar tu proyecto, empujar tu proyecto, y quisiera pues que des un mensaje final a todos los televidentes. Sí, Ronald, yo te agradezco la oportunidad. Lógicamente hemos hecho acción política hace muchos tiempos atrás. Te conozco, me conoces, que lo que nos mueve a nosotros participar en política es servir a nuestro país. Pero antes quiero remarcar lo siguiente. Loreto, me preocupa la zona, la región amazónica, por el aislamiento en que se encuentra. No solo por los medios viales, o sea, las vías de comunicación terrestre, fluvial, que toma muchísimo tiempo en el transporte, en el desplazamiento, que para ello también tenemos propuesta. Pero hay una solución en el campo de las telecomunicaciones que sí se puede resolver. Eso no te toma más tiempo, porque la comunicación es inalámbrica o si no por fibra óptica. Y es lamentable que acá en Loreto, con bombos y platillos, se ha inaugurado la fibra óptica, cuando eso es falso también, porque hay un tramo que es microonda, es un enlace inalámbrico, y ahí hay un cuello de botella. Tampoco no ha sido la solución. Y ahora se ha saturado el sistema y no hay una solución al respecto. Se ha regresado en la comunicación. Y la internet, la banda ancha en el país, no avanza por un tema de la corrupción. A la corrupción no le interesa la banda ancha, porque los programas de transparencia se
vieran estimulados para su implementación. Finalmente, yo pido a mis paisanos de la selva, porque soy amazónico, su apoyo en esta candidatura. Yo quiero el apoyo de ustedes, por lo menos a un 80% de los votos, para hacer un contrapeso en las otras opciones de derecha, las opciones de la corrupción que viene manejándose en el país a través de los grandes medios de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Quinto. Bueno, amables televidentes, nos despedimos pues del programa con nuestro lema: hoy dejaremos una huella, mañana un camino digno para las próximas generaciones. Hasta el día de mañana.